Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un texto realmente singular sobre cómo el egoísmo, en sus múltiples formas, puede generar un caos absoluto. Vamos a explorar dos mundos empresariales que, aunque muy distintos, acaban compartiendo un destino de... Sí, es un contraste fascinante. Por un lado tenemos una compañía en Latinoamérica fundada por europeos que intentan escapar de los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya veremos que esos fantasmas viajan con ellos. Claro, Y por otro nos asomaremos a la decadencia de una empresa familiar, carcomida no por un trauma externo, sino por la podredumbre que crece desde dentro. la incompetencia y la codicia. Exacto, las que afloran tras la muerte del fundador. Nuestra misión entonces es analizar un poco las complejas personalidades que pueblan estas historias y entender cómo sus batallas internas acaban definiendo el rumbo de toda una organización. Empecemos por la primera, la de esa empresa de expatriados. De acuerdo. Pues nos encontramos, como decía, en un país latinoamericano. Un grupo de connacionales europeos fundan una empresa, aparentemente un nuevo comienzo. Pero el texto deja claro desde el principio que nadie empieza de cero. ¿El pasado siempre está ahí? Siempre. Es una sombra que se proyecta sobre todo. Y esa sombra crea una tensión fundamental entre dos formas de entender el poder. ¿Te refieres a la dinámica entre el gerente, Dieter Schulz, y el director, el señor Kruger? Parecen las dos caras de una misma moneda, ¿no? Totalmente. Por un lado tienes a Schulz, que ejerce un liderazgo basado en una extraña mezcla de compasión y melancolía. Siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad a ayudar a sus empleados. Él mismo lo resume en una frase que recoge el texto. Todos pasamos nuestro calvario. Pero espera, porque aquí hay un matiz crucial. El texto sugiere que esa compasión no es del todo altruista. O sea, ¿es genuina o es más bien una forma de egoísmo, una manera de aliviar su propia conciencia? Ahí has dado en el clavo. Es que lo fascinante es eso. Su humanidad nace directamente de la culpa. El texto nos revela un episodio oscuro de su juventud. Siendo un guardia muy joven, entregó a una familia judía a las autoridades. ¡Qué fuerte! Y ese acto le persigue. Es su calvario personal. Así que cada gesto de amabilidad, cada vez que protege a un empleado, es en realidad un intento desesperado de redimirse. ¿De compensar aquella falta? Justo. O sea que la empresa funciona sobre la expiación personal de su gerente. Vaya, qué base más frágil. Y el caso de Alicia, la empleada que sufre epilepsia, es el ejemplo perfecto de esto. Exacto. Alicia es una madre soltera que, con una valentía increíble, confiesa su enfermedad en la propia entrevista de trabajo. Cuando sufre un ataque en la oficina, la reacción instintiva de la mayoría sería, pues, el despido. Claro, pero Schultz interviene, la protege, la apoya, y lo hace contraviniendo la lógica empresarial más fría. Es su culpa hablando, no su manual de recursos humanos. Una lógica fría que encarna a la perfección el otro polo de poder, el director, el señor Kruger, un personaje que parece sacado de una novela de espías, vaya. Es una figura enigmática y terrible, sí. Se le describe como un hombre solitario, soberbio, que vive aislado en su enorme finca llena de pavos reales. Y se desplaza en su avión privado, un Cessna. Vaya estampa. Y siempre va acompañado de su guardaespaldas, un tal señor Gratz, de quien se rumorea que perteneció a las guardias de élite del dictador. Kruger es la personificación de ese pasado que no busca redención, sino que se orgullece de su dureza. Para él la debilidad es algo que debe ser extirpado. La habría despedido en el acto. Sin la menor duda. Su visión del mundo es darwinista. Solo sobreviven los fuertes. La compasión de Schultz le debe parecer una aberración, una flaqueza imperdonable. Y es en medio de este choque entre un líder culpable y otro implacable, donde los empleados de a pie tienen que intentar sobrevivir. Me pregunto cómo se vive en un ambiente así. El texto se centra en algunos de ellos, como Peter y Klaus. Su historia es la del trauma en estado puro. Es que su amistad está forjada sobre las cenizas de sus vidas anteriores. Peter lo ha perdido absolutamente todo. Su amor de juventud, su familia, su hogar. El texto lo describe regresando a su pueblo natal para encontrar solo campos devastados. Nada. Los cimientos de lo que fue su casa. Es un hombre hueco, que camina por el presente arrastrando la ausencia de todo lo que amó. Y si lo de Peter es desolador, lo de Klaus es de una oscuridad casi insoportable. Carga con un secreto terrible desde que era un niño. Sí, la escena en el bar donde por fin se lo confiesa a Peter es demoledora. Le cuenta que, con solo 12 años, mató a un soldado para proteger a su abuela.
Y la descripción es brutalmente gráfica, ¿sabes? Uf, Habla de cómo clavó el cuchillo en el estómago del soldado y sintió su mano chocar contra el arma dentro de su abdomen hasta que expiró. Lo más trágico es que, a pesar de haberlo hecho para salvar una vida, vive consumido por la duda. la duda de si Dios podrá perdonarle algún día. Exacto. Es increíble pensar en el peso que esa gente llevaba a la oficina cada día. Mientras una se preocupa por un informe, ellos están reviviendo en silencio momentos así. El texto menciona a más gente, ¿verdad? Personajes que a simple vista parecen normales. Y ese es uno de los puntos más sutiles y potentes del material. Está Bruno Lang, el encargado de franquicias, un tipo que siempre parece alegre, siempre hablando de fútbol para romper el hielo, una fachada perfecta. Pero con un pasado. De un horror absoluto. El texto cuenta que de niño, en su ciudad bombardeada, le obligaban a subir a un camión con barandas para recoger restos humanos. Y llevarlos a una fosa común. Perdona que te interrumpa, pero es que la imagen es terrible. ¿Cómo puede una persona que ha vivido eso de niño llegar a ser un tipo funcional que habla de fútbol? ¿El texto da alguna pista de cómo se enmascara ese horror? No lo explica, solo lo muestra, que es aún más poderoso. Nos obliga a imaginar el abismo que existe entre la apariencia y la realidad. O el caso de los agentes comerciales, Brown y Hain, que sufren un evidente estrés postraumático. Claro. Describen el estruendo insoportable de las bombas, cómo veían caer a sus compañeros. Para ellos, un simple ruido fuerte puede ser un detonante. Así que tienes una empresa donde la culpa, los recuerdos y el trauma son activos tan reales como el inventario del almacén. Hemos visto cómo un trauma externo, la guerra, puede moldear una empresa por dentro. Pero, ¿qué pasa cuando la podredumbre no viene de fuera, sino que nace en el corazón de la familia fundadora? Eso nos lleva a Casa Erno, una tragedia de un tipo muy diferente. Efectivamente, aquí el enemigo no es un recuerdo, sino el vacío. El caos no nace de la violencia del pasado, sino de la mediocridad del presente. El personaje central, al menos al principio, es el señor Erno Loxe, el fundador. Es una figura casi shakespeariana. Un héroe trágico, un hombre hecho a sí mismo, que según el texto empezó como un humilde vendedor de mangueras y levantó un pequeño imperio. Carismático, visionario, pero ahora se enfrenta a un cáncer de médula. Y su enfermedad es la metáfora de la enfermedad de la empresa. Él mismo lo dice en una frase memorable que se cita. De mis males estoy bien, de mis bienes estoy mal. Es una declaración de derrota lúcida y amarga. Él es consciente del desastre. Plenamente. Ve cómo todo se desmorona, pero ya no tiene las fuerzas para impedirlo. Su muerte no solo deja un vacío de poder, deja un vacío de sentido. Y ese vacío lo ocupan sus herederos, que parecen un catálogo de cómo destruir un legado. Es un retrato demoledor de la ineptitud. La viuda, la señora Loxe, se refugia en la pena y el alcohol, completamente ajena a la gestión. El hijo, Henry, es un joven sin carácter ni preparación. Y la hija, Marlene, cae bajo la influencia de un vendedor oportunista. Son la antítesis de su padre. Totalmente. Donde él construyó con esfuerzo, ellos contemplan la ruina con indiferencia. Esto nos lleva a pensar en la diferencia entre heredar un negocio y heredar la responsabilidad que conlleva. Mientras la familia mira hacia otro lado, la empresa queda en manos de una galería de personajes esperpénticos. Es casi cómico si no fuera tan trágico. Tienes a Raúl Rosas, el gerente, un corrupto de manual. Se cuenta que se quedaba con las despensas de Navidad de los trabajadores para revenderlas. No me digas. Y a su lado, Emilio Agarcini, el subdirector, que es el arquetipo del mediocre cobarde. El texto afirma que autorizaba contratos ruinosos para la empresa con tal de cobrar su comisión. No le importaba hundir el barco si con eso se llenaba los bolsillos. Creo que todas hemos conocido un personaje así en alguna oficina, ¿no? Alguien cuya ambición es inversamente proporcional a su competencia. Pero el que se lleva la palma es el ayudante, Sergio Abel Rosas. Sus iniciativas son para no creérselas. Es el paradigma del inepto con poder. Sus grandes ideas eran ocurrencias desastrosas, como pintar las paredes de la oficina de un color morado horrible, o peor aún, decidir hacer limpieza y tirar archivos contables y fiscales. ¿Tirar archivos? Directamente desde la azotea a un camión de la basura. Archivos importantísimos, algunos no prescritos. Es el caos elevado a la categoría de gestión empresarial. Y para supervisar todo esto, contratan a un auditor, Fidencio Salmacula. El nombre ya promete. Salmacula es una crítica mordaz a la hipocresía.
El texto lo describe como un hombre que reparte estampitas religiosas del Opus Dei, se arrodilla sobre un pañuelo en misa para que el jefe le vea bien, pero es absolutamente negligente en su trabajo. Es la fachada sin sustancia. Exacto. El auditor que no audita, el vigilante que no vigila, su única función es mantener las apariencias, mientras la estructura se pudre por dentro. Un momento, ¿me estás diciendo que el auditor, que se supone que es el garante de la integridad, era el más negligente de todos? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta o que a nadie le importara? Porque en ese punto a la dirección ya no le importaba la empresa, solo su beneficio personal a corto plazo. A Garcini y los demás no querían un auditor que descubriera sus chanchullos, querían a alguien que firmara los papeles y mirara para otro lado. Salmácula era el hombre perfecto para eso. El hombre perfecto. La corrupción necesita de la negligencia para prosperar. Y en medio de este circo de ineptos y corruptos, como siempre, están los empleados de base. El texto nos regala la historia de Poncho Zavala, que es un microcosmos de toda esta tragedia. Sí, esa historia es breve, pero increíblemente potente. Zavala es un empleado leal, de los de toda la vida. Le diagnostican un cáncer y lucha por seguir trabajando. Bajo el antiguo régimen del señor Loxe, es probable que hubiera recibido ayuda. O respeto, al menos. O respeto. Pero ahora, con Agarcini al mando, su petición de apoyo es completamente ignorada. ¿Le niegan cualquier ayuda? Cualquier ayuda. Su sufrimiento personal, la lealtad de años, no significan nada para la nueva dirección. La empresa ha perdido su alma, esa humanidad que a pesar de sus defectos, aún conservaba el viejo señor Loxe. La historia de Zavala demuestra que la primera víctima de la mala gestión y la codicia es siempre la dignidad de las personas. Sin duda. Así que hemos viajado por dos mundos empresariales en plena crisis. Uno, marcado por los ecos lejanos de una guerra, donde cada individuo lucha contra sus propios demonios. Y el otro, un imperio que se desmorona no por un golpe externo, sino por la mezquindad y el vacío de quienes lo heredan. Y el hilo conductor, como bien sugiere el título del texto que hemos analizado, es el egoísmo. Pero se manifiesta de formas muy distintas. Es el egoísmo de Schultz, que usa la compasión para salvarse a sí mismo de su culpa. Es el egoísmo soberbio de Kruger, que desprecia la debilidad. Y el egoísmo codicioso de los gerentes de Casa Erno. Y el negligente de sus herederos. Al final, vemos que las motivaciones más profundas y personales son las que realmente dirigen el rumbo de las organizaciones. Un análisis que nos deja con una reflexión final para seguir explorando. El texto sugiere que, tanto en el escenario del trauma como en el de la decadencia, son los trabajadores ordinarios, Alicia, Peter, Klaus, Poncho Zavala, quienes soportan las consecuencias, soportan el caos generado desde arriba. Y esto nos lleva a una pregunta final, casi filosófica, ¿no? ¿Hasta qué punto las estructuras que creamos, ya sean empresas, instituciones o incluso sociedades enteras, no son más que un reflejo amplificado de las batallas internas, los miedos y las ambiciones de quienes las dirigen?